Jesús. Gracias, gracias por tu amor y misericordia que son nuevas cada mañana, Padre. Gracias por estos momentos que tú nos permites una vez más congregarnos para decirte que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, Padre. Para pedirte, Padre de la gloria, que continúes alumbrando los ojos de nuestros entendimientos, de todo tu pueblo que está diseminado en el mundo entero. Alumbre los ojos, Padre de la gloria, que por la revelación del Espíritu Santo podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. Gracias por la palabra que tú nos tienes en este día, Señor, y me permites impartirla a los hermanos. Ayúdanos para que seamos alumbrados por la misma, que seamos edificados, que no nos hagamos oidores olvidadizos de la misma paz. Amén. Te damos gracias y te alabamos porque eres tú el que le das el crecimiento a la semilla incorruptible que es tu palabra, que cae en nuestro corazón, que es el terreno que tú quieres cultivar, Padre. Limpia todo aquello que esté en nuestros corazones, que impida el crecimiento de tu palabra. Amén. Alúmbranos, Señor, y me ubico bajo tu gracia y en tu gracia para ministrar la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo el tiempo en que el ser humano se fue multiplicando desde Adán, han habido buenas noticias y malas noticias. Pero el que sabe dijo, que es Cristo Jesús, que la maldad se iba a multiplicar. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 15, dice que lo que es, fue ya. Y lo que fue ya es lo que va a ser en el futuro. O sea, debajo del sol no hay nada nuevo. Lo único nuevo que hay son las misericordias de Dios. Y el nuevo hombre que el Señor está edificando. Pero la maldad se sigue multiplicando. Se va a continuar multiplicándose. Y hay algo que nosotros tenemos que cuidarnos, de tantas cosas que tenemos que cuidarnos, son de muchas. Falsos profetas, falsos maestros. Pero a nosotros nos están bombardeando todo el día. Si nosotros no nos damos cuenta, y si nos damos cuenta, vamos a ver que es una realidad, y es con las malas noticias. Amén. Y cuando viene una mala noticia, el creyente tiene que tener cuidado. Porque el enemigo trata de apartarnos de algo que la Biblia dice que sin eso es imposible agradar a Dios. ¿Y qué? La fe. Hebreos 11:6. Jesús le dijo a los discípulos y a Pedro, le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandear. Esto no es solamente para Pedro, es para nosotros también. Amén. Jesús dijo: pero yo he rogado al Padre. Él no dijo: te voy a evitar el zarandeo, no. He rogado al Padre para que tu fe no falte. No falte. O sea que las situaciones adversas van a venir. Unos en una forma las vamos a recibir, otros en otra. Tenemos que estar atentos
entendiendo de que nuestra fe tiene que ser probada. Vamos a ser zarandeados. Hemos sido zarandeados mientras estemos aquí en la tierra. Jesús habló que para los finales tiempos, antes del regreso de Él, iban a haber rumores de guerra, que se iba a levantar nación contra nación, reino contra reino. Eso se está dando paulatinamente. La maldad se iba a multiplicar. Nosotros sabemos cómo está la criminalidad, no hay respeto a la vida. A lo bueno le están llamando malo. Y a lo malo le llaman bueno. Y a lo malo le llaman bueno. A lo dulce le llaman agrio y a lo agrio le llaman dulce. Eso se está dando ya, hermano. Y nosotros tenemos que tener una convicción que el Señor, una de las promesas que tenemos no es que vamos a permanecer en este sistema de cosas para siempre. Nuestra esperanza es estar con el Señor cuando llegue ese día que habla Pablo, cuando suene la final trompeta, que aparezca Jesucristo con voz de mando, con trompeta de Dios, con sus santos ángeles. Y aquellos que ya partieron de aquí, del planeta Tierra, que murieron, pero que se fueron con la fe en Cristo Jesús, hay esperanza de resurrección. Los que estemos vivos ya sabemos que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso va a ser, dice Pablo, cuando suene la final trompeta. Y si a nosotros que estamos ahora ya en el tiempo de huracanes, nos dan la mala noticia que viene un huracán como el de María o más fuerte, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de prepararnos lo más que podamos para protegernos. ¿Verdad que sí? Y eso no está mal. Pero hay noticias que si nosotros no nos damos cuenta, nos pueden parecer no tan malas, y si no nos damos cuenta nos apartan de la fe en nuestro Señor. Fe, la confianza en Dios. Pero la confianza en Dios no únicamente cuando las cosas están bien. La confianza en Dios, que no importa la situación, yo no voy a negar mi fe. Yo no voy a negar que Jesucristo es el Señor de mi vida. Entendiendo que sea creyente o no, un día la muerte va a llegar. El asunto es, y la muerte va a llegar para creyentes o no creyentes. Amén. Pero el asunto es cuál va a ser el lugar de nuestra eternidad. Y nosotros tenemos promesa de la vida eterna. Y esa vida es Cristo Jesús. Nuestra esperanza es ser partícipes de la primera resurrección.
porque hay dos resurrecciones. Está cuando suene la final trompeta, los muertos que murieron en Cristo van a resucitar primero para encontrarnos con el Señor en el aire y estar con Él para siempre. Pero los que murieron sin Cristo, esos se quedan en las tumbas hasta que llegue el día que habla el libro de Apocalipsis capítulo 20, el juicio del gran trono blanco, donde ahí Dios va a resucitar. Es la segunda. A todos aquellos, no importa si se ahogaron en un río, si se ahogaron en el mar, no importa donde hayan perecido, de ahí Dios los va a resucitar. Y se van a tener que presentar. Que no es que no quieran, es que Dios los va a llevar hacia Él, hacia el frente del trono blanco. Y como dice este libro de Apocalipsis capítulo 20, allí va a ser traído un libro que es el libro de la vida, y todo aquel que su nombre no esté inscrito en ese libro va a tener una eternidad también, pero es en un lago que arde con azufre y fuego. Y de todo eso pues estamos advertidos. Entonces nosotros tenemos diariamente, semanalmente, mensualmente, como le dijo Pablo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 15, vamos a examinarnos si estamos en la fe. Porque tenemos que ser sabios y tenemos que cuidarnos y mirarnos cómo es que andamos en este mundo. Y repito, aunque usted no quiera, aunque yo no quiera, de una forma o de otra están llegando noticias a nuestros oídos. Por ejemplo, ustedes saben que ya todos sabemos que hemos pasado y estamos ya pasando, gracias a Dios, la pandemia esta del COVID, ¿no? Y de eso se han dicho muchas cosas. De las vacunas se han dicho muchas cosas. Entonces, por ejemplo, uno como no es médico, uno dice, bueno, ¿a quién le creo? Y entonces, hay noticias de que están preparando otros virus. Hay otras noticias de que tenemos que prepararnos en cuanto a nuestros alimentos. Tenemos que guardar alimentos. Bueno, nosotros estamos advertidos por la palabra que va a haber escasez. Ya eso se está dando paulatinamente. Hay una desesperación por los empleados, por el sueldo que están ganando. Mientras que los que están en posiciones de autoridad en el gobierno, esos no tienen problema, esos están bien económicamente. Porque los que están tratan de asegurar ese puesto y los que no están tratan de llegar porque saben que materialmente ahí van a estar bien, porque no van a servir. El único que vino a servir a este mundo se llama Jesucristo. Amén. Es el único. Amén. Y dio su vida en rescate por la nuestra. Entonces, aquí hay una carta en la Biblia que es cortita. Tiene 25 versículos, un capítulo. Es la carta de Judas.
Vamos a ir leyendo poco a poco. Y que Dios nos vaya dando para desarrollar y desarrollando el mensaje de hoy. Judas, verso 1 en adelante, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los gentiles llamados, que son amados por Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Dónde dice Judas que Dios nos tiene guardados? Cuando vino el diluvio, ¿dónde estaba Noé con su familia? Dentro del arca. Dentro del arca. Nosotros, aunque no vamos a poder ver con nuestros ojos físicos estas realidades espirituales, estamos llamados a creerlas, porque por fe andamos, no por vista. Es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una versión que dice la sustantividad de lo que no se ve. Entonces, como nosotros estamos siendo bombardeados todo el día, toda la semana, todos los meses mientras estemos aquí, no me diga que no, pero a veces yo me he cogido que, espérate, yo no estoy caminando por fe. Cuando presto el oído a muchas noticias que vienen, yo tengo algo y usted tenemos algo que Dios nos ha dado para mantenerlo ahí en nuestro frente, que Pablo lo menciona en la armadura del capítulo 6 de Efesios, que es el escudo de la fe. Es el escudo de la fe. Y de esa fe es que Satanás trata de zarandearnos para que dejemos de creer lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido. Que nos salgamos del lugar donde Dios nos tiene, que es en Cristo. Para entonces apelar a la carne, a nuestra naturaleza caída, a nuestra inteligencia, a nuestras capacidades. Y el Señor quiere que, no importa la situación, estemos siempre confiando en Él. A mí siempre me ha llamado la atención lo que hizo Dios con Enoc para relacionarlo con el encuentro de la iglesia con Cristo. Pablo habla a los tesalonicenses que seremos llevados para encontrarnos con el Señor en el aire, pero es una iglesia que aprenda a caminar como caminó Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó sin ver muerte. Amén. No es que Dios caminó con Enoc, aunque Dios estaba con Enoc, pero ¿por qué la Biblia dice que caminó Enoc con Dios?
cuando me presenta la Biblia que fue Enoc el que caminó con Dios, lo que quiere decir es que no caminaba por donde Dios le decía que caminara. Amén. ¿Cómo iba a caminar? Amén. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tenemos que entender que ese don de fe Dios nos lo ha regalado, lo tenemos. Amén. Pero tenemos que tener cuidado, porque esa fe ha sido, va a ser y será zarandeada. ¿Por qué tenemos que tener conocimiento de las Escrituras? Si yo no tengo conocimiento de las Escrituras, dígame, ¿de qué forma yo voy a presentar el escudo de la fe contra los dardos del maligno? Porque la fe viene como resultado de oír y oír la palabra de Dios. Es nuestro alimento espiritual. Pedro lo compara con la leche, que es un alimento cuando uno está pequeño. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero no lo dejo ahí, no adulterada, para el crecimiento de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y sin ese conocimiento, repito, ¿cómo vamos a presentar el escudo de la fe? Por ejemplo, esta versión dice que Dios nos tiene guardado en Cristo. Pedro dice que Satanás anda en derredor nuestro buscando a quién devorar. ¿A quién devorar? Entonces yo tengo que entender, yo tengo que creer, es que Satanás anda en derredor, pero primero tendría que devorar a Cristo para luego devorarme a mí, porque yo estoy en Cristo. Amén. Aleluya. ¿Sí o sí? Amén. Y esto no es creerlo, esto hay que proclamarlo, decirlo, hablarlo. Por eso que una de las cosas que debe de haber en las reuniones es, tenemos que echar fuera el nicolaísmo. No es que un hermano que se pare aquí a traer una palabra, los otros escuchando, se acabó la administración, nos vamos, volvemos el martes, jueves o domingo. Cuando nosotros nos encontramos que llegamos, comenzamos a llegar, ¿cuál es el tema que tenemos unos a los otros? Después que es un gozo, alegría encontrarme con el hermano, qué bueno que viniste, qué bueno que estamos reunidos. Amén. Pero decir, ¿qué tal de la palabra que se está ministrando? ¿La estás entendiendo? Amén. ¿Tienes dudas? Amén. El escudriñar la Biblia es un deber de cada uno de nosotros en nuestros hogares. Entendiendo siempre que la iglesia es un cuerpo. Y es un cuerpo porque tiene muchos miembros, pero que no todos los miembros tienen la misma función. Eso está claro en la Biblia. Porque no podemos pretender que todos, cada uno de ustedes se pare aquí a traer un mensaje. Amén. Eso no es. Pero sí, entre unos con los otros sí se puede dialogar. Amén. Porque mientras más uno habla la palabra, más la memoriza. Si hay alguna duda, Ir con el hermano, se trae. a que el hermano le Y si el hermano tiene la respuesta, se la da. Si no la tiene, pues el hermano le dice, vamos a este otro hermano. Amén. Pero son muchos los temas que se están escuchando por la radio, por la televisión, en las noticias.
Y cuando la Biblia dice que nosotros debemos ser santos como nuestro Padre Celestial es santo, que mucho abarca esa palabra. Separado de, para Dios. Y aún en las conversaciones, nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando estamos con personas que no son creyentes, casi siempre ellas son las que toman el control del diálogo. ¿Verdad que es así? A veces hasta mejor uno, muy cuidadosamente, con respeto, levantarse y mire, buscar otro lugar. Hay una noticia de que tenemos que prepararnos. Hay que guardar alimento. ¿Cuál es el escudo de la fe que nosotros tenemos? ¿Vamos a obedecer esa noticia? No. Si hay alguien aquí que lo está haciendo, yo no la estoy criticando ni la voy a criticar, sígalo guardando. Si a mí me falta, pues acuérdese que me tiene que llevar un poquito. Pero ¿cuál es el escudo de la fe que yo tengo para enfrentarme a esa noticia? Los alimentos van a escasear. Eso lo están hablando ya por la televisión. Si usted coge Apocalipsis capítulo 6, ahí estamos advertidos. Cuando yo voy a Mateo capítulo 6, Jesucristo me dice que no me preocupe por lo que voy a comer, por lo que voy a vestir. Amén. Entonces mire el ejemplo que él me trae. Observa las aves. Estas son escrituras que yo sé que ustedes las conocen mejor que yo, pero hay que traerlas aquí porque hay que traerlas. Las aves del campo, ellas no trabajan, no reciben sueldo. No. ¿Y quién las alimenta? El mismo Dios de nosotros. Pero entonces me dice, yo las alimento. Oye, pero déjame decirte algo. Tú vales mucho más que esas aves que yo alimento. Amén. Si alimento las aves que valen menos que tú, entonces no te voy a proveer. La vestimenta. Pero tenemos que cubrir nuestro cuerpo. Pero a veces exageramos. Dice que los lirios del campo, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y este es el escudo de la fe que yo tengo para el dardo que el enemigo está tirando. Hermano, pero es que es verdad que los alimentos se están escaseando. Yo no estoy diciendo que los alimentos no van a escasear. Lo que la palabra nos enseña es que si en ese momento de escasez vamos a continuar confiando en Dios, que Él es el que nos suple. Si no lo creemos, entonces no podemos predicar sobre los 40 años que caminó el pueblo de Israel por el desierto, donde no habían tiendas, no habían supermercados. Y que ahí está escrito eso para nuestra enseñanza. Porque aunque a ellos se les predicó la palabra, y mire que protestaban y se quejaban, tenemos que tener cuidado porque la palabra de parte de Dios para ellos fueron los primeros receptores de los oráculos de Dios.
pero no les aprovechó de nada. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe. No fue acompañada de fe. Verso 2. Misericordia, paz y amor les sean multiplicadas. Amén. Mire lo que dice el verso 3. Amados míos, mientras pongo todo cuidado a describirles de nuestra común salvación, es una salvación que tenemos en común. No es que tú eres salvo por una forma o por una persona, yo por otra forma. No, no. Común salvación. Y esa salvación es una persona que se llama Cristo, que es nuestro Salvador. Amén. Amén. Siento la necesidad de escribirles para persuadirlos a que luchen por la fe que una vez fue dada a los santos. Tenemos la fe, tenemos el don de fe, regalo de Dios. Hay una versión que dice que peleemos ardientemente por la fe, que combatamos ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque diariamente nuestra fe está siendo zarandeada. Satanás quiere sacarnos de la fe en Cristo. Si lo logra, lleva ventaja. Y lo único que nosotros tenemos para apagar todos los dardos de fuego del maligno es el escudo de la fe. Yo puedo tener el yelmo de la salvación, que me protege la cabeza, mucha escritura en la mente, pero cuando llega la prueba, ahí las rodillas me tiemblan. ¿Ah? Y pido ayuda, pido oración, aunque tenemos que orar los unos por los otros, eso no es malo. Entonces comenzamos a hundirnos como Pedro. Pero si a tiempo le decimos al Señor lo mismo que le dijo Pedro: Señor, sálvame que perezco. Y mira lo que sigue diciendo Judas: ¿por qué tenemos que luchar ardientemente por la fe? Porque algunos hombres han obtenido acceso, o sea, entrada, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor, Dios nuestro, Señor Jesucristo. Mire, si usted y yo ponemos atención fuera de nosotros como creyentes, hoy en día no solamente el mundo está dentro de la iglesia, desde Pérgamo en adelante, que es el casamiento, pero que también hay que entender que en el mundo hay parte de lo que le pertenece a la iglesia. ¿Me voy a explicar? Amén. Cuando yo me convertí en el 76, los únicos que yo conocí saludando con el saludo de Dios te bendiga es a los evangélicos. Pero ya ese saludo salió fuera de la iglesia y está en muchas congregaciones que no pertenecen a Dios. La gracia de Dios, porque si no se tiene a Cristo no se tiene la gracia de Dios. Amén. Digo, y tener a Cristo como dice la Escritura. Pero ¿cuántos que no pertenecen a la iglesia hablan de la gracia de Dios? Que creen en la gracia de Dios. Los cánticos que eran exclusivos del pueblo evangélico,
están cantando en otros lugares que no lo son. Entonces tenemos que tener cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Amén. Y como yo aprendí de Jaúr una vez, que no todo lo que está en la marquesina es un carro. Sí, la marquesina se hizo para el carro. Pero cuando usted va a ver a muchas marquesinas, lo menos que se puede meter ahí es el carro. Y no todo lo que brilla es oro. Sí. Entonces Judas dice que muchos han tenido acceso. ¿Qué quiere decir acceso? Que están dentro, que están acá dentro. Vamos a seguir leyendo. Ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, la segunda vez destruyó a los que no creyeron. Amén. Es una palabra fuerte que está ahí. Amén. Dios dio libertad al pueblo de Dios y los sacó de Egipto. Allí no dejó a nadie de los del pueblo hebreo. Pero no lograron llegar, la mayor parte de ellos, a donde Dios los quería llevar. A la meta de Dios no llegaron. En el desierto Dios los tuvo que destruir. Eso está puesto ahí, dice en Hebreos 4, para nuestra amonestación, para nuestra enseñanza. O sea, nosotros no podemos ser cristianos de domingo, de martes o jueves. Amén. Nosotros tenemos que ser creyentes 24/7. 24/7. O sea, si nosotros venimos aquí a recargar batería, como dicen algunos, eso es un disparate. Amén. Eso es un disparate. Yo tengo que venir aquí porque el amor de Cristo me constriñe, o sea, me empuja, me lleva a encontrarme con los hermanos. Amén. Y a recibir la palabra que Dios tiene para mí en este día. Eso es avivamiento. Pero yo vengo hoy domingo bien contento. Y después uno mira, el domingo que viene no vino. No vino. El otro domingo tampoco está. Tampoco. Amén. Le voy a decir algo, hermano. A menos que no se sepa la noticia que hay una enfermedad, que uno sepa ya de un... Yo a veces hasta temo decir, bueno, ¿por qué no fuiste? Porque es que no se las inventa. Es mejor decirle, mira, me hiciste falta el domingo, pero... Sí. A veces hay justificación, otras veces no. Y no es que nuestra vida de creyente dependa de la reunión. Nuestra vida depende de aquel que es la vida, que es Cristo. Amén. Pero como es la voluntad del Señor que yo me congregue y que sea uno con los hermanos, pues aquí estoy. Aquí está. Amén. Aquí estoy. Verso 6. También a los ángeles que no creyeron, que no mantuvieron, su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas ocultas bajo densas tinieblas hasta el juicio del gran día. Como a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades circunvecinas, que de la misma manera que aquellos fornicaron yendo tras carnes extrañas, han sido puestas bajo fuego eterno, siendo condenadas a juicio. Del mismo modo también esto, que imaginando en sueños, contaminan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman contra una gloria. Pero el arcángel Miguel, que hablando con el adversario contendía por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a invocar juicio de blasfemia contra él, sino que dijo: Yahweh te reprenda. Pero estos blasfeman contra las cosas que no conocen, y las cosas que están persuadidos por instinto, se corrompen como bestias mudas. Hay de ellos porque fueron por el camino de Caín, y por lucro se lanzaron codiciosamente tras el error de Balaam, y perecieron conforme a la rebelión de Coré. ¿Cuál es el camino de Caín? Bueno, para conocer el camino de Caín, hay que comenzar a leer otra vez Génesis, capítulo 3 en adelante. Y el camino de Caín, cuando uno lo estudia, ¿cuál fue su actitud? Recuerden que él tenía un hermano. ¿Cómo se llamaba? Abel. Y estaba Caín. Abel se dedicaba al cuidado de ovejas. Amén. Caín se dedicaba a la agricultura. Amén. Con sus propias capacidades, sus propios esfuerzos, conseguía lo que él necesitaba. Y de eso que él, de su propia capacidad, de su propio esfuerzo, fue la ofrenda que le llevó a Dios. Esa es la religión. Y los que pertenecen a esa religión, que quieren allegarse a Dios, pero por sus propios méritos. Hermano, eso campea por su respeto en estos días. Lamentablemente, aún dentro del pueblo llamado evangélico, no ha habido una enseñanza correcta que los hermanos hayan podido entender cómo es que hemos sido justificados delante de Dios. Y están haciendo cosas que Dios no los ha mandado a hacer. Amén. Y que se creen que con eso que hacen están agradando a Dios. Y que Dios está aceptando eso que le están ofreciendo. Ese es el camino de la religión que no quiere ser castigado. Que creemos juicio que viene. Pero se ha creído meritorio de la misericordia de Dios y del perdón de sus pecados, rechazando el medio, el único medio que Dios ha dado para que el hombre pueda aparecer justificado delante de Dios. Y es que la Biblia es clara, que dice en Hebreos 9:27 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Si dije la cita mala, usted la busca y la arregla ya. Sin derramamiento de sangre. Caín no reconoció que él necesitaba un sustituto por él. Por eso es que Abel, la ofrenda que llevó, Dios la aceptó, porque esa oveja está hablando de quién,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En tipo y sombra, lo que presentó Abel es que Abel está diciendo a Dios: este es mi sustituto, porque soy un pecador. Como le dijo aquel publicano cuando fue al templo a orar justamente con el fariseo. Todo esto está mezclado con esa religión, el fariseísmo. Porque ¿cómo oraba el fariseo? La Biblia dice que oraba para sí. O sea, que esa oración no era para Dios. Se creía que Dios lo estaba escuchando. Entonces comenzó a darse brillo delante de Dios. Señor, te doy gracias, porque yo no soy como los demás hombres. ¿Sabes qué? ¿Sabes que yo diezmo de todo lo que tengo? Comenzó a darse brillo. ¿Sabes qué? Tampoco soy como este que está aquí a mi lado. Amén. Esa era la oración del fariseo, del religioso, que se cree que por sus méritos es que tiene el don de la justificación. Pero el publicano que fue, ni se atrevía a alzar la cabeza para mirar para arriba. Se daba en el pecho. ¿Y qué era lo que él oraba? Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. O sea, haz provisión para mí, porque yo no puedo. Hermano, ya Dios hizo provisión. Esa provisión es Cristo Jesús. Amén. Tenemos que salir de esa creencia de no me importa la iglesia que tú vayas, lo importante es que te congregues. Amén. ¿Cómo que no importa? No es a dónde tú vayas, es qué es lo que te están enseñando ahí. Amén. ¿Qué es lo que están practicando ahí? Y por lucro se lanzaron codiciadamente tras el error de Balaam. Eso está en Número, usted puede leer del capítulo 20 en adelante de Número, va a encontrar esa historia. Siga leyendo pues. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta. Pero era un profeta que si venía un hijo del diablo y le decía, yo quiero que tú me des esta profecía o me hagas esto, ¿cuánto es? Aquí está, toma. Por lucro, o sea, por dinero. Balac lo alquiló para que maldijera el pueblo de Israel. Pero maldecirle al pueblo de Israel era lo mismo que maldecir a Dios. Sí. Por eso Dios intervino con el profeta. Tuvo que usar Dios una mula para que hablara con voz de hombre para refrenar la locura del profeta. Amén. La mula tuvo más sentido de espiritualidad que Balaam. Amén. Porque la mula vio al ángel. Balaam no lo vio. Amén. Entonces, mire, nosotros tenemos que ser realistas. Muchos dirán criticar, que están criticando. No. Tenemos que ser realistas. Porque vuelvo y digo, usted no sabe cuándo Dios le va a dar la oportunidad de que usted hable con alguien que lo están cogiendo de bobo, que ama al Señor. Pero mire,
Eso lo estamos viendo y está frente a nuestros ojos en los mensajes que salen en YouTube, en los mensajes que se pueden ver por televisión, que es mezclando la palabra de Dios con el lucro. O sea, es esto lo que los mueve. Hay congregaciones que frente a lo que ellos le llaman altar, ahí tienen unas canastas. Y cuando el predicador está predicando con una palabra de esas que los emociona, y usted ve a los hermanos que se ponen de pie y vienen a echar dinero ahí en esas canastas. Otro, pacte con Dios. Y ese pacto tiene que ser con dinero. Hay mensajeros en YouTube que dicen, tanto hombres como mujeres, porque yo los he escuchado: si tú no diezmas, estás perdido. Amén. Te citan a Malaquías 4. Porque le has robado a Dios. Y los ladrones no entran al reino de Dios. Entonces tuercen las escrituras. Y yo me pongo a ver tantos hermanos que hay con Biblia en la mano. Yo, pero oye, pero no leen la Biblia. Entonces muchos te dicen, ten cuidado, porque el Dios del Viejo Testamento es el mismo del Nuevo. Y eso es verdad. Que hay un solo Dios. Amén. El asunto es que los pactos son diferentes. Que la dispensación de Dios se ha ido dispensando en diferentes etapas en la vida, usando a diferentes personas para llegar a la meta, que es el propósito que Él tiene de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, a una sola cabeza. Por eso hay que saber deslindar o separar o interpretar el viejo pacto del nuevo pacto. Gloria a Dios. Amén. Por eso Jesús dijo: que un escriba en el reino de Dios lo comparó con el padre de familia, que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Esto en su totalidad es un tesoro. Amén. Pero yo tengo que aprender De ese tesoro. que de este viejo tesoro, que es el viejo pacto, yo tengo que sacar cosas, pero para ser interpretadas por el nuevo pacto. Amén. Y el Dios del viejo pacto y el nuevo sigue siendo el mismo, es uno solo, un solo Dios. Y cuando yo veo en la Biblia a nuestro Señor Salvador y Maestro, que le dice a los discípulos: den por gracia lo que por gracia han recibido. ¿Qué es lo que nosotros tenemos de parte de Dios que no lo hemos recibido? Entonces, si lo hemos recibido, ¿de qué nos gloriamos? ¿De qué? Entonces, si nos lo dieron gratis, es por la gracia de Dios, ¿por qué yo voy a venderlo y a cobrar por eso? Hermano, si es que eso, no hay que ir a ningún instituto para interpretar eso y entenderlo bien. Amén. Es un negocio lo que hay. El apóstol Pedro lo dijo: muchos harán mercadería de vosotros, o sea, negocio. Y esto hay que estarlo repitiendo, porque yo sé que hay muchos que ven estos videos fuera de Puerto Rico. Que si no abren los ojos a tiempo,
Va a llegar un momento en que van a tratar de abrirlo, pero se le va a hacer tarde. Y perecieron conforme a la rebelión de Coré. ¿Cuál fue la rebelión de Coré? Ahí mismo el número, ustedes lo leen después en su casa. Coré era parte de los levitas. Estaban para ministrar en el templo. Pero Coré se levantó con Datán, Abirán y On. Se viraron en contra de Moisés. Si Dios está, le dijeron, en medio nuestro. Entonces, en otras palabras, ¿por qué tú estás tomando dominio sobre nosotros? Yo estoy parafraseando lo que dijo Coré. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Moisés, en tipología bíblica, es tipo de Cristo Jesús. Aarón, su hermano, en su posición de sumo sacerdote, es tipo de Cristo Jesús. Porque hoy Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero no conforme al orden arónico, sino conforme al orden de Melquisedec. O sea, que al Coré rebelarse en contra de Moisés y de Aarón, él anhelaba dentro de ese pueblo ocupar una posición que Dios no lo había puesto, rechazando la autoridad. Y el que tiene la autoridad en la iglesia es aquel que la compró, que se llama Jesucristo. Amén. Los ministerios que están en Efesios 4 son funciones que el Señor tiene en el cuerpo para servir al cuerpo. Pero hay pastores que se creen que son dueños de la congregación, que pastorean. El apóstol Pedro hace una advertencia. ¿Cómo deben los pastores de cuidar las ovejas? Y que se acuerden que el pastor de los pastores viene. Es una función, pero como se ha malinterpretado todo, pues hoy tenemos campeando por su respeto. Tanto que yo he hablado de esto es el nicolaísmo. Cuando usted va a una congregación, ¿por qué usted cree que a esto le llaman altar? Esta parte de aquí. Entonces hay 6 o 7 sillas, dependiendo del tamaño de esto aquí. En esa silla no se puede sentar todo el mundo. No. Ahí se van a sentar los ungidos de Dios, según el disparate que han pretendido enseñar. Y muchos le han creído. ¿De dónde viene eso? Bueno, pues si usted estudia historia, usted va a ver que Roma es la que inventa el clero laicado. Y aunque yo me siente en una silla aquí, yo no le diga, yo soy superior a ustedes. No, con mi boca de comer, no lo digo,
pero al yo sentarme aquí y ustedes allá, le estoy haciendo ver que yo estoy en una posición superior a ustedes. ¿Y sabe lo que hace el nicolaísmo? Que rompe el cuerpo de Cristo, lo divide. Amén. Y el que destruye el cuerpo de Cristo se va a enfrentar con el dueño del cuerpo, que es Cristo. Y esto viene de Roma. ¿Qué significa la palabra altar? Matadero. El altar de 5 codos por 5. Era lo que se encontraba después de entrar a la puerta. El fuego tenía que estar ahí 24/7. Y era donde se sacrificaba la víctima, el animal, y llevaba el pecado. Pero ya eso no existe. Ese altar era tipo de qué? De la cruz donde Jesucristo fue sacrificado por nosotros. Pero qué bueno, porque Cristo ya no está en la cruz. No. Ni está en la tumba. No. Está sentado a la diestra del Padre. Amén. Como nuestro sumo sacerdote. Y entonces esto tenemos que estarlo repitiendo, vuelvo y repito. No es que usted no lo sepa. Es que, repito, usted no sabe cuándo se va a encontrar con un hermano o una hermana, un matrimonio que se congregan en otro lado, que están inquietados. Amén. ¿Ah? No es donde tú te congregas, no es. ¿Qué estás comiendo? Amén. ¿Cuál es el alimento? ¿Qué es lo que practican? Gloria a Dios. ¿Ah? Y entonces muchos en el sistema religioso están sirviendo a Dios con miedo. Con miedo. Cuando nosotros somos hijos de nuestro Padre, No tenemos que tener miedo. no tenemos que tener miedo, sino venir confiadamente Amén. al trono de la gracia y decirle: papito, ese es el Espíritu de Cristo que nos ha sido dado. Tú eres el que nos fortalece todos los momentos. Gracias, papá. Así es que, hermano, esa carta de Judas, léanla, cortita, Sí. pero trae un mensaje bien Bueno. genuino que se puede, sin duda alguna, adaptar a los tiempos que estamos viviendo. Porque tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe y saber que nuestra fe, con las noticias que estamos recibiendo, nos puede zarandear y apartarnos de la fe en Cristo Jesús. Amén, hermano. La paz de Dios con todos y los hermanos que se conectaron con nosotros. Ismari García, Dios te bendiga, Ismari, Francisco Miranda. No los veo bien, déjame acercarme. Amén, Señor. Marilyn Arroyo, Rafael Dávila lo está viendo, y Magda González. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el domingo.